Mente perdida en la nieve por el autor M.R. Buggs. Capítulo 19. Distantes, medio. Lo que pasó hace unas noches no había pasado por alto. Los padres de la familia Loud se horrorizado al saber que Lin Jr. se había lastimado la mano con un espejo tras un golpe. Los padres tomaron acción inmediata. Ya habían sufrido por uno de sus hijos, aunque fuera menor este caso no lo pasarían por alto. La reprensión fue ligera debido al estado de la chica. Saben que ella fue la presente del accidente y era la más afectada por lo visto, así que fueron leves con el castigo, una advertencia y que le descontarían de su mesada para reponerlo. No hubo protesta, bien fue lo único que escucharon de ella y luego retirarse a su habitación. Los ánimos de todas sus hijas se fueron e incluso la de ellos, pero tenían ser fuertes por sus hijas, o por lo menos no desmoronarse. Cada uno dijo palabras hirientes de su hijo y lo lamentaban, pero eran sus lágrimas tan amargas e hirientes que solo pudieron tragarse ese dolor y seguir cargando con él mismo hasta el final de sus días. Por otro lado, las hijas de la familia Loud se sentían de una manera desconectadas, ya no reconocían sus aspectos, sus ideales, nada eran sombras de lo que fueron, se quemaron, ni un ruido que no sea de lamentos o sollozos. Han estado así por 2 días, sin ni un contacto, sin ni una acción o algo de lo que eran, desconocían todo. En el caso de Lori se sintió pequeña. Los mensajes que recibía de Bobby eran duros, y no en el sentido en el cual él era duro con ella, no, eran gentiles y dulces, cosa que recibía por ceguera ya que no tuvo el valor de decirle la verdad al chico latino. Cada oración, cada palabra, cada carácter los sentía como golpes. Con Lenny el caso era distinto. Su sonrisa se esfumó, unos ojos vacíos y rojos por las diversas lágrimas que salían de sus ojos era lo único que quedaba de ella. Ni un vestido fue tocado, ni su máquina de coser o sus revistas de modas. Lenny se alejó por un tiempo de eso. Luna perdió el ritmo, o como ella dice fue silenciada, no escuchaba ni una nota musical o podría ser una. Sus instrumentos se callaron cada vez que trataba de hacer música, esta solo sonaba a silencio. Ya no sentía la música o la música ya lo la sentía a ella. La comedia era buena a cierto punto y Luan ya no ve ese punto que le quedaba. Juegos de palabras sin sentido, jugarretas tontas y bruscas y una cara de payaso con una sonrisa burlona, la peor risa que un payaso o alguien pueda recibir o dar, una burlona. Ya diste tu primera víctima de tus bromas y con eso pierdes todo. Lin, era algo que ella mismo se podría decir un acto sin gloria que ganó, odio, ira, impotencia, tristeza y miedo. Su reflejo solo simbolizaba el odio y miedo por sí misma. La fuerte Lin Loud, ahora era un ser temeroso por sí mismo. Se veía una Lin golpeada y demacrada siendo ahora su verdugo, cobrando todo de lo que hizo. Lucky. Entre todas las Loud ella era la que más se acercaba a este dolor, pero ese dolor era ajeno, sabe cómo confrontarlo y superarlo, pero ahora que está de ese lado, no sabe qué hacer. Perdió algo que era su farol en la oscuridad, alguien que la veía ante toda penumbra oscura, pero ahora no, solo ve una oscuridad más siniestra que antes. Soledad era todo lo que existía en esos entonces, lo único que deseaba y no quería, soledad. Los polos opuestos se atraen y los signos iguales dan algo positivo, pero ahora las hermanas se sentían tan distantes de una de la otra. No importaba cuánto se consolaban Lana y Lola, ninguna sentía estar con su hermana, un espejo sin reflejo, coronas que no valían para una reina sin reino. Su reino, perdiste todo su valor.
Ya no sabes si acercarte a ayudar a una criatura hasta la más pequeña rata, tienes miedo de hacer algo, eso siempre fue algo que te detenía y es algo que jamás pudiste reparar. Lisa, dejaste atrás mucha humanidad, tienes lágrimas que dar. ¿Cuáles son las probabilidades de que muestres esa humanidad? La ciencia no se ofenderá si te alejas de ella, eres la ciencia. No, y ella misma no quiere que gente que se dedica a ella se obsesionen con ella. Tú llegaste a ese borde para utilizarla como un objeto, ahora no sabes qué es lo que hay frente a ti, no calculaste los riesgos, jamás lo hiciste. Las chicas se alejaron de sus mundos, rozaban el mismo. Los ruidos de dolor y lamento cambiaron a silencio, que cualquier ruido de la casa se escuchara. No querían hacer algo, sentían que su antiguo ser estaba muy lejos de ellas o solo las juzgaban. ¿Qué podían hacer? Recordar. Las chicas Loud solo podían recordar recuerdos con su hermanos menor / mayor, ya sea cuando él les ayudaba, pasaba el rato con ellas o tener buenos momentos. Para las mayores eran recuerdos sobre cómo era bebé, primeros pasos, palabras, demostrar que se podía cambiar él solo, dibujos, pequeños logros que para él eran enormes a una edad muy menor, pidiéndoles ayuda ya sea en algo que el infante no podía o tuviera una pesadilla, y por último y lo más importante, ese sentimiento de amabilidad que les daba a cada una de ellas. Y para las menores fueron cuando él era el encargado de cuidarlas a cada una cuando eran muy pequeñas, casi como la edad de Lily, juegos, cuentos, tener galletas sin que sus padres se enteraran, curar pequeñas heridas sean con besos o banditas, estar para ellas cuando algo les aterraba, escucharlas. La lista era infinita a ojos de las menores, pero lo que debería causar una sonrisa por los viejos tiempos, era más una apuñalada a su ser. Solo veían lo bueno, arrepentimiento y tristeza. 3 días han pasado desde el accidente y la familia Lowe tuvo que regresar a sus actividades normales, los padres a sus respectivos trabajos y las demás a sus escuelas. Solos tenían que juntar la voluntad necesaria, cumplir con sus labores como correspondían, dolidos o no, tenían familia que cuidar y tenían que recuperar / reponer algo. Pero por el lado de las chicas Lowe, fue imposible, desde no entrar a la clase o no poner atención en la misma, en sus grupos sociales, eran muy distantes o sus respuestas variaban entre sí. No lo sé. Esto llamó la preocupación por parte de sus amigos. En el caso de Lori, sus amigas le preguntaban si andaba todo bien en casa o sobre su relación con Bobby, ya que era muy sabido que las discusiones que tenía con su pareja la dejaban muy deprimida, cosa que casi le causan un pequeño malentendido al joven latino, pero Lori frenó eso antes de iniciar. No, chica, no hay problemas entre Bobby y yo. Claro que esto no dejó satisfechas a sus amigas, pero decidieron creerle a la Lowe mayor. En el caso de las menores, para ser específicos, con Lisa, las cosas eran muy diferentes. Por sus altos conocimientos y sus clases eran de nivel preescolar, eran muy fáciles, y debido a su manera de ser pasaba desapercibido lo que sentía. La única persona que podría saber que le sucedía algo en esos momentos era Darky, pero ella no estaba debido a que pescó una gripe, estaba sola. Por una parte estaba agradecida, no quería que alguien ajeno a su familia la viera tan débil o en un estado emocional muy frágil, pero por otro lado, le gustaría tener el consuelo de alguien. Escuela primaria de Royal Oaks. En la escuela primaria los días seguían iguales, excepto 2 personas,
pero no nos fijaremos en ellos, sino en Lucky Loud. Ella estaba caminando a su salón de clases como le es habitual, pero para ella lo habitual es escuchar murmuras de sus compañeros. Ella los ignora, pero cuando inició lo del asunto de la mala suerte, los sobrenombres y burlas aumentaron en ese tiempo. Lucky maldecía a su hermano mayor y se descargaba contra él, pero ahora los sentía peor que antes, ya que, por ellos fue parte del maltrato de su único hermano. Las palabras y golpes no justificaban sus penas. Al llegar a su salón, Diego se fue a su asiento en la lateral derecha, pero con la diferencia de que esta vez no leía o escribía, miraba solamente su escritorio con pena. Pudo ver de reojo de cómo los grupos habituales de su salón hablaban y el más cercano a ella la señalaba. Sabía que estaban hablando de ella, ya sean burlas o planes para hacer más miserable su vida, pero a este punto no sabe que puede un hospital, herido y fracturado a una distancia muy lejana, a comparación de lo que pasa su día a día en la escuela. Esto no es nada. La hora del almuerzo llegó y al sonar de la campana, todos dejaron el salón lo más rápido que podían, menos Lucky y un grupo de chicas que se quedaron a esperar a su blanco niña. Miren a que tenemos aquí, a la condesa Bontitúcula, jaja, dijo en un tono burlón, Lucky. Niña, ¿que acaso la ardilla te comió la lengua? Jajaja, Lucky. Niña, creo que te mereces a ese tipo como hermano, son tan lamentables y tontos que da gracia. Lucky. Niña, molesta. Respóndeme, fenómeno. Lucky. No respondió. Las palabras para defenderse se fueron al cuando vio a su hermano volar. Prefería ser molestada e insultada, así sentía que era parte de su castigo. La chica ya estaba perdiendo la paciencia. Por lo general Lucky le desea que la dejara en paz o si no le lanzaría un conjuro, pero este silencio no le gusta. Niña, toma del cabello a Lucky y lo jala. Escúchame, adefesio, esta actitud de renegada me está comenzando a molestar y no permitiré que esto. Dijo en un tono amenazador. Lucky solo tomó de su brazo para que dejara de tirar de su cabello sin obtener resultados. Solo pudo asentir ante la amenaza de la chica. Un empuje de parte de la mencionada bastó para que se sentara de nuevo en su asiento de una manera brusca y un escupitajo en su pupitre, ya hecha su fechoría, se fueron del lugar. Sino antes reírse de la gótica. Lucky podía ver cómo se iban entre risas. Le molestaba ser tratada como una exiliada, pero ahora sentía que se lo merecía. Tomó sus cosas y fue por su almuerzo. En el patio fue al lugar que come con habitualidad. El lugar era cubierto por los árboles, impidiendo los rayos de sol. Un lugar tanto oscuro, perfecto para los estándares de la chica. Además contaba con la compañía de su compañera de las sombras, Haiku. Haiku. Hola, Lucky. Dijo en su tono sombrío habitual. Lucky. Hola. Haiku. Veo que tu alma está más afligida que antes. ¿Sucedió algo en tu lecho familiar? Lucky. No. Dijo de manera cortante. Esto no le resultaba extraño a Haiku. Algo que conocía de su amiga era que siempre escondía algo, y cuando ese algo era serio, a estándares de Lucky, esta no decía mucho sobre el asunto que le afectaba, pero este se sentía distinto. Sentía cierta aura en la pequeña dama de la oscuridad, y era más oscura y pantanosa. Sentía una gran cantidad de tristeza y remordimiento, pero no era lo habitual, era una mucho más personal. No insistió, era mejor darle el tiempo para que hablara la chica Loud. En otro lugar de la escuela, se encontraba una chica de melena rubio recargándose en un árbol. Se podía escuchar pequeños sollozos de parte de ella, y esa chica era Lana Loud.
entre todas las menores ella la que pedía haber tomado el lugar de su único hermano mayor. Antes de que este asunto iniciara, ella quería ser como Lincoln, entre todas sus hermanas mayores. Lincoln fue su modelo a seguir, claro que en sus gustos no era así, pero en la manera de tomar las responsabilidades en las diversas situaciones, dar una mano a quien lo necesita, al menos eso fue lo que pensó porque dejó que cambiaran la visión de ese héroe con capa blanca. No lo sabe, y eso es lo que más le molesta de ella, siempre se deja llevar por sus hermanas mayores y no ve que tan lejos ha llegado. Pero esto fue el colmo, quería abrazar a ese chico de cabello blanco, pidiéndole perdón por lo que hizo y escuchar las palabras que no merecía, pero que la calmarían. Tranquila Lana, no hay nada por pedir perdón, ese tipo de cosas llegan a pasar, pero si te sirve de algo, yo ya te perdoné desde el primer día, ahora llora por esas palabras, ruega por esas palabras, sufre por esas palabras. Podía jurar que se rompería nuevamente en el patio de juegos, pero una voz la detuvo. Hola Lana, dijo en un tono tranquilo y dulce. Lana. Hola Lindsay, dijo en un tono deprimido. Esto le preocupó a la princesa castaña, nunca veía tan triste a Lana, bueno, no a este punto. Desde hace un tiempo Lana y ella se hicieron amigas, todo inició por un plan para descubrir una debilidad de la diva Loud y que la persona la conoce mejor que nadie, su hermana gemela, Lana. A un inicio no fue tan fácil, pero poco a poco Lindsay vio la bondad de Lana y con ello lo que inició como un plan para destronar a una rival, se hizo una amistad con la amante de los animales. Lindsay pone un pequeño mantel junto a Lana y se sienta sobre él. ¿Estás bien? Lana solo negó con la cabeza. Lana, ¿sabes sobre mi hermano, verdad? Lindsay, sí, que él estaba perdido desde hace semanas. ¿Por qué lo preguntas? Lana, escondiendo más su rostro entre sus piernas. Lo encontramos, estaba en la ciudad de Lago Claro, Lindsay. Oh, eso es bueno. Lana muestra una sonrisa por la noticia y un tono alegre se nota en su voz. Lana comienza a temblar. Pero, Lindsay. Lana dice con preocupación en su voz. Lana, pasó algo, y yo, comienza a alterarse. No pude hacer algo, un momento y todos estábamos juntos y luego unos petardos explotaron y él se fue. Muestra sus ojos llenos de lágrimas. Lo seguimos y cuando lo alcan, abraza fuertemente a Lindsay y deja salir todo el dolor que le traía ese recuerdo. Esto ya era sorpresivo para Lindsay y triste al mismo tiempo. Jamás había visto a Lana así. Era más normal que ella pasara por esto, por las diversas derrotas que ha tenido y las quejas de su madre, pero ahora era ella la que consolaba a su amiga. La abrazó y le habla con un tono calmado y apacible. Una escena comedora y de amistad de dos niñas pequeñas, pero triste para la persona que lo veía. Lola era esa persona. Durante todo este tiempo que ha pasado en la escuela, se ha comportado de una manera normal ante todos, ya sea reputación o para que nadie pensara mal de ella, pero esto era falso, una actuación, una máscara. Ella no podía actuar de manera normal, ya sea por su fuerte carácter que le ayuda a mantener eso, no podía. Era una granada lista para explotar, era cuestión de tiempo para que se desbordara nuevamente. Ella veía tras el espejo de mano que traía la escena de su hermana llorando, recibiendo consuelo de su némesis. No podía enojarse con Lindsay, aunque odia admitirlo, está siendo un gran apoyo para su hermana, cosa que ella quería hacer, pero Lana se lo impide.
Quería estar sola, no hubo protesta, entendía muy bien cómo se sentía su hermana gemela, fue una hipócrita y desalmada, de un día para otro pasó de odio y repudio a lástima y tristeza por su hermano mayor. La palabra princesa le quedó muy grande a Lola a su opinión, ya no se sentía como una, ahora sentía lo que era, una niña malcriada y egoísta. Cada palabra y recuerdo de su comportamiento llenaban dos cosas: odio por sí misma y lágrimas que dar por lo arrepentida que está. Bajo su espejo con impotencia, no podía ayudar a alguien. Yo era importante para alguien o algo en mi familia, pensó ella. Entre la conversación con sus amigas, cada tema le parecían banales y no ponía atención ante ellos. Quería que se acabara este día lo más pronto posible y regresar a casa. No podía seguir así. Quería llorar, romperse ante todos, sentir consuelo de alguien más, pero no lo hacía. Si se rompía ahí, recibiría consuelo, pero un consuelo vacío, uno insignificante a comparación del que recibía por parte de Lana en aquella noche. Sonó el timbre del sim de la hora del almuerzo. Ambas tuvieron que hacer un esfuerzo nuevamente para aguantar este tiempo eterno, el dolor de sus acciones y las lágrimas que las quemaba. El pensamiento de las hermanas menores no era muy distinto a las de las mayores, pero sí afectaban de manera diferente, pero eso es otra historia. Capítulo 20. Distantes. 2. La carga era algo que no podían controlar, eso era un hecho. Desde muy pequeña siempre ha sido lo bastante distraída y no pudo manejar ciertas cosas. Pero no negaba el hecho que dejaba relucir sus conocimientos de vez en cuando, pero algo era bien sabido en la escuela preparatoria de Royal Woods, que Lenny Lowe cuando algo le afecta demasiado se hacía muy distante, debido a su comportamiento amistoso y feliz, siempre esconde algo que la haga sentir triste, atrapada o asustada ante la gente que la rodea, pero lo que veían ahora era algo completamente nuevo y no era para bien, sino era para algo peor, mucho peor. Era la hora del almuerzo y los compañeros de Lenny podían notar a kilómetros que la Lenny que está junto a ellos no era la Lenny que conocían. Esta Lenny se notaba apagada, que esa vibra de felicidad y ánimo se esfumó por una vibra de angustia y tristeza, algo que preocupaba además a sus amigos. No era algo fuera de lo común que tuvieran un cuidado especial para Modista, ya que ésta les preocupaba. No decían que era algo de cuidados intensivos, pero siempre era de tenerle un ojo encima, debido a su actitud inocente y algo despistada. Muchos han intentado sacarle provecho de esto y algunos casi lo logran, pero fueron detenidos a tiempo. Se sentían impotentes, debido a que ella ha estado pasando por ciertas cosas que ha dejado a la Modista lo bastante distante, pero hoy era diferente. La situación era mala, los dulces olas, la inocente mirada alegre, las charlas animadas acompañadas de risas, desaparecieron. Apenas había pasado un cuarto de su hora libre y Lenny no había tocado ni su comida o dicho algo durante todo el día, y esto era un pesar para tres personas en específico: Becky, Dana y Chas. Aun siendo de clases diferentes, se llevaban muy bien y llevándolos a entablar una amistad, e incluso una posibilidad de un romance por parte de Chas, pero eso se vio más como un sueño inalcanzable hace varios días. Intentos y ánimos para alegrar y descubrir qué es lo que le pasa a Lenny no eran escasos, pero siempre eran rechazados por la misma dos palabras, que no eran lo que decía, y un rostro que escondía lo que le atormenta: estoy bien, y una sonrisa, pero esto era falso. Pero no importa lo que hagan, siempre recibirán ese resultado.
Nada era lo suficientemente bueno o reconfortante, podía animar a los miembros de la familia Lowell. Cada una de las hermanas mayores cobraba factura de los hechos que había sucedido, eran las mayores, las más responsables y modelos a seguir para los menores. Mentiras, todo eso era una mentira. Tomar el papel de hermana mayor solo era tomado para beneficio propio o cuando no se daba a respetar. Esto era algo muy fuera de lo común para Luna Lowell, pero desde que este asunto inició se tomó en serio ese papel, por los motivos equivocados y era algo de lo que estaba consciente. Además de los maltratos, se aseguraba de que ninguna de las hermanas menores a Lynn se quedara mucho tiempo junto a Lincoln. No podía hacer algo cuando ellas se lo llevaban para algún asunto suyo, pero cuando llegaban a casa, Luna era la primera persona en recibir a sus hermanas y o patear, alejar, empujar e incluso lazar a Lincoln para que se aparte de las menores. Qué equivocada estaba, ahora ella necesitaba a alguien que la proteja de quien necesita ser protegida, la estridente y rock and rollera Luna Lowell. De ella misma, sus noches se hicieron una de las peores cosas del día. Cada vez que se duerme, revive cada recuerdo en el cual ella ha sido mala con su hermano menor, desde un asiento en el cual no podía levantarse y detener aquello, y los peores eran sobre el asunto de la mala suerte. No eran tal y como los recordaba, eran peores, desde iniciarlo hasta dejar al chico con lesiones graves, dejando que su cuerpo nunca pueda estar al 100%, pero lo que más le dolía a ella era el día del accidente. Eso cambió y nunca volverá a cambiar. Para ella no fue un accidente, fue su culpa. Siempre se veía a sí misma empujando a su hermano hacia la calle justo cuando el auto iba a pasar, y al final de vivir esa imagen, ver a su hermano sangrar en el asfalto, retorciéndose por el dolor del impacto, muestras que su versión del sueño solo lo ve con desdén y decepción, muestras que Luna trataba por cualquier medio de ir por él, ayudarlo y darse los golpes, pero no podía. Siempre que al fin podía moverse e ir por su hermano, y cuando lo iba a tener entre sus brazos, despertaba. Era así noche tras noche. Hay días en el cual ella no duerme, solo para no volver a ver eso de nuevo, pero ¿con qué fin? El cansancio y la falta de sueño la obligaba a ver eso de nuevo una y otra vez. Sus días escolares eran más tediosos, y las clases no ayudaban en lo más mínimo. Ella preferiría estar junto a su hermano en estos momentos. Claro, siendo una hipócrita, esto lo sabía y se consideraba así. Desde que comenzó a preocuparse nuevamente por él, no esperaba su perdón, le bastaba con saber que está bien. Si era necesario, ella dormiría en el sofá de la sala, para que así él tenga un lugar mientras recuperan todo lo suyo. Sabía que lo material no sustituirá todo mal que le han hecho, y mucho menos el valor sentimental que tiene sus cosas. Al saber que el Boom Boom, el peluche de Lincoln, aún estaba en la casa, por un momento sintió un alivio, pero eso se fue al saber que Lynn le había rasgado la cabeza y una oreja. Lenny, al terminar de la llama, fue a darle asistencia al pequeño conejo de peluche. Al terminarlo, dudó si devolverlo a Lily y quedárselo ella, ya que sigue y será la cosa más preciada de Lincoln. Este estaba lleno del valor, cariño y amor del mismo, y podía sentirlo ese pequeño muñeco, pero no pudo. Su corazón no podía aguantar el llanto de su hermanita más pequeña. Si protestar, se lo llevó a ella, lo cual le devolvió pequeña sonrisa a Lily. Era pequeña, pero se notaba que era algo que le alegraba a Lily en ese ambiente tan decaído y tóxico.
La vida social de Luna no estaba bien del todo, sus letras sonaban tristes y decaídas, esa dinamita que le daba el impulso para rockera dejó de explotar, estaba bajo en una gran cantidad de agua de tristeza, cuando regresó del lago claro, se volvió peor. Esto fue algo que alarmó y molestó un poco a sus compañeros de su banda, ya que ella no daba explicaciones de lo que le sucedía, y también dando a la primera falta de Luna ante una presentación que tenían, ya tenía varias faltas en los ensayos, y forzando a sus compañeros de banda que dudaran si Luna es importante para el grupo. A Sam le preocupaba esto más que molestarle, era la única que sabía que su hermano andaba desaparecido, no entendía los motivos del chico, cuando lo conoció por primera vez era alguien que disfrutaba del entorno familiar y daría una mano a la misma, incluso le ayudó a unas pruebas de sonido. Era un misterio para ella los motivos del chico, si tan solo supiera la verdad. Las risas son una de las maneras de animar y traer confianza en uno mismo, pero a la vez son de dolor y marca que uno deja ante una persona. Muchos le dicen medicina, otros algo que innecesario y algunos un arma de doble filo. Para Luan era un hecho que siempre tenía presente, no uses algo bello como lo es una risa como un arma. A nadie le gustaba que se rieran de él o ella, que reírse con él o ella. Pero para la comediante se olvidó de eso al volver a su hermano en un motivo de burla para la gente y de niños que solo se la pasaban golpeando como si de un juguete se tratara. Al igual que sus hermanas le gustaría cambiar de posición con él, pero ¿para qué llorar sobre la leche derramada? Ya hizo su acto y el costo fue mencionado caro, era de extrañar los días tranquilos en la escuela secundaria de Royal Woods, y eso era debido por Luan Loud y sus múltiples bromas. Muy pocos eran de los que compartían su gusto por la comedia, pero la mayoría se la pasaba deseando que alguien les cosiera la boca a Luan para no escuchar sus chistes. A falta de gracia, eran muy malos que ya dejaban la idea de que cosieran la boca de la comediante, sino sus propias orejas y así no tener que escucharle y dejar a los demás a su suerte, pero de un día a otro dejó de hacer bromas y chistes, un alivio o un milagro a vista de sus compañeros y varios de sus maestros. Sí, todo iba mejorando para los demás, a excepción de Luan. Este asunto era una pesa para la comedian, regresó a una antigua actitud y era ser muy reservada y tímida, algo que no le gustaba a ella. La comedia fue algo para que le llenara de confianza y creer en sí misma, pero al usarla como una herramienta de tortura en contra de su hermano, esa confianza se esfumó, se sentía diminuta, pero no iba a regresar a ser sumisa ante las demandas de pero los hechos que han pasado en los cuales ha sido parte, cree que sería lo más justo. Luan no era de tener muchas amistades en su escuela, se le felicitaba entablar una amistad con niños, ya que eran más fácil de tratar y comprender a comparación de sus compañeros de clase o de escuela. Hay poca gente que le agrada a Luan, entre ellos es casi todo el grupo del club de teatro, aunque ya no ha ido últimamente por este asunto, y sumándole que Ben y ella solo quedaron como amigos y de ahí no volvió con tanta frecuencia como habituaba, pero eso no era lo importante para ella, casi nada era lo importante para ella. Promesas que uno se hace son con el afán de cumplirlas, pero en el mundo de verdad es raro que pase, ya que la mayoría son rotas por su poca importancia ante la gente o simplemente no le dieron el valor necesario para los demás, pero cuando a uno tiene la suficiente importancia y resulta que no se cumplió, trae consecuencias realmente malas. Existen casos raros, pero no aseguran que no pasen y es contradecir esa promesa. Para Lin fue uno de esos casos.
Seré una buena hermana mayor, palabra dichas y confirmadas por la misma, pero ¿hasta cuándo tendrían valor esas palabras? Fue hasta que la victoria valiera más sobre lo demás ser una buena hermana. Otro de los chistes malos de Luan, pensaba la misma Lin al recordar sus propias palabras. En la escuela no era la más atenta ante los estudios, pero por lo que destacaba era en los deportes y su fuerza, llevándose varios títulos de ser la más fuerte de su escuela y la más atlética, pero para ella esos títulos se pueden ir a la basura. Ahora no sabe quién puede ser ella, pero lo que sí sabe es que, lo que ha hecho ella no se puede arreglar, le dolía. Ser salvada por la persona que le arruinaste su vida y todo lo que alguna vez creyó, te hace ver el tipo de persona que uno es. Ya no volvió a escuchar su contraparte del reflejo, pero sí la ha podido ver, juzgándola y negando algo de ella, su actitud, de cómo lo está tomando o lo que hace. No lo sabía, el miedo que le influyó su reflejo le impedía pensar en qué estaba haciendo para merecer una mirada cargada con más odio. Aunque ella no quería demostrar que estaba arrepentida y dolida por lo que hizo, sus acciones lo demostraban a que no estaba en su totalidad bien, y más si eran en los deportes, cosas que no pasó desapercibido por sus compañeros de equipo. Era notable de que algo le estaba sucediendo a su compañera barra amiga Lin, le estaba afectando algo. Sí hizo algo horrible contra una persona de su familia, pero esto no era sabido por sus compañeros, además de que ella demostraba algo que dejó sorprendido al equipo. Vieron cómo ella se alejaba de un espejo con miedo. Esto era algo que no se veía todos los días, pero no comentaron algo al respecto. Era mejor mantener algo de distancia cuando se trataba de Lin. No se abría mucho con sus amigos y mucho menos con los equipos en los cuales ella estaba, y comentar sus miedos era algo que ella no se daba el lujo, pero ese miedo quería quitárselo, ese miedo que jamás sintió hasta hace poco, un miedo por sí misma. Saber lo que provocabas era algo que podía remediarse, pero cuando vives lo que provocas es algo que no se puede vivir, y miedo que infundiste ahora está sobre ti, eso es algo que no se puede lidiar. Odio hacia ti misma y miedo, eso era lo que Lin Loud tenía. En la casa Loud, no era tan distinto de la escuela, pero aquí, ves los rostros de tus cómplices, ves quién tiene la culpa, ves quién debió tener el lugar de la víctima, ves los que quisieron hacer algo y callaron al momento, ves los que nunca alzaron un dedo para detener esto. Pero eso cambiará el hecho, todos fueron culpables. Rogar por lo que llevo a alguien que solo buscó algo para sí mismo y pagó muy caro, solo por el egoísmo de todos. Ruega por lo que hiciste, ruega por tu error. La familia Loud rogaba por suerte ya que el niño esté bien y les dé clemencia como lo ha hecho anteriormente, pero eso no es un hecho que lo valga. Después de todo es solo tener algo de suerte, ¿no? El teléfono sonó. Por lo general, cuando el teléfono de la casa Loud sonaba era en sí su mayoría por un joven latino, y la otra parte es por llamadas de la escuela, el abuelo materno de la familia o simple promociones. La última llamada trajo una noticia dulce que terminó siendo lo peor que han visto cada uno de los miembros de la familia. Ahora, ¿qué sería el propósito de esa llamada? ¿De quién es esa llamada? Ninguno lo sabía, fue el patriarca de la familia a descubrirlo. Levantó la bocina del teléfono llenándola al oído. Buenas noches, ¿quién habla?
fue lo primero que dijo el señor Lowe. El resto de la familia se calló para así poder escuchar lo que decía el señor de la casa. Pudieron escuchar cómo él afirmaba que esta era la residencia Lowe, y tras unos pocos segundos él se hizo a conocer con la frase "está hablado con él". Después de eso, todo se volvió mudo. La llamada no tardó de más de 8 minutos, se despidió con la persona con la que hablaba y regresó a la mesa. Al tomar su asiento, todos se le quedaron viendo esperando a que dijera el que llamó. Al ver los rostros de su familia, este suspiró y comenzó a hablar. Señor Lin. Bien familia, la llamada de hace un momento fue del hospital. Dijo en un tono calmado, pero se notaba algo de preocupación. Luan. Noticias sobre Lincoln. Todas hicieron su cabeza para al frente para ver mejor a su padre. Señor Lin. Sí, él no corre ningún peligro. Me informaron que él despertó hoy por las 12 de la tarde. Dijo formado una pequeña sonrisa en su rostro. Un gran peso se fue para varios de la familia. Él estaba vivo. Muchas sentían que él habría perecido en el transcurso del tiempo y les alegraba que se equivocaran. El otro lado dio un suspiro de alivio, aunque sabían que él no caería ante la muerte. Les alegró de igual forma. Todas comenzaron a mirarse entre sí o taparse el rostro para evitar que nuevas lágrimas saliera. Por parte del señor Laudo, este llamó la atención a su esposa. Señor Lin, se acerca al oído de Rita. Hay algo más, pero esto no lo deben saber las niñas. Dijo en un tono bajo, para que así no lo escucharan el resto de las chicas. Al terminar la cena y que cada miembro ocupara su respectivo lugar para descansar, pero en la habitación de Lin padre y Rita, estos comenzaron a hablar. Rita, ¿qué fue lo que te dijeron Lin? Dijo algo preocupada. Señor Lin suspira. Hay algo más. Lincoln está despierto y está fuera de peligro. Sí, pero surgió algo que desconcertó a los médicos. Era algo que no esperaban. Rita. Y Lin, dime qué más que le pasó a Lincoln. Ya nerviosa y con los ojos vidriosos. Señor Lin. Yo no lo sé, no me dijeron lo que le pasaba, que era mejor hablarlo en persona y privado. La respuesta de su esposo en sí no ponían mejor a Rita, pero ¿qué podía hacer? Está lejos de su hijo y no puede hacer algo al respecto. Con un sabor amargo en su boca y resignación en su ser, los señores de la casa se dispusieron a descansar y prepararse para el próximo amanecer y dar inicio a otro día. Tendrían que hablar con sus jefes para acordar un día designado e ir al Hospital General de Lago Claro y poder ver a su hijo y ver qué le pasa, además de no desaparecer por unos días y preocupar a sus hijas. Solo rogaban de no encontrar algo peor que lo que vivieron hace unos días. Continuará.